que las iglesias a veces han descuidado mucho el ministerio infantil, y quise que los niños se quedaran, algunos de ellos ya de responsabilidad moral, porque nuestros niños dentro de la iglesia son muy ajenos a lo que pasa a los niños afuera en el mundo. Y cuando nosotros vamos a trabajar con ellos, con los niños que no son de iglesia, que nunca han estado en contacto con la palabra de Dios, que sus padres no son temerosos de Dios, que sus padres no saben absolutamente nada de la salvación del Señor, que no conocen iglesia, que no saben de Dios, que no saben nada, que podríamos decir son salvajes espirituales, no conocen nada. Esos niños ya están expuestos a drogas, están expuestos a pornografía, han tenido experiencias de abuso sexual, han sido abandonados por sus padres, viven con tíos o con primos, o han sido adoptados por personas que no eran sus padres y no fueron las mejores personas. Hay niños inclusive que no tienen una identidad dentro del gobierno, es decir, no están registrados. Nosotros nos hemos encontrado con eso. Hay niños que su lenguaje es muy soez, muy vulgar, porque es lo que han escuchado. Niños que no tienen disciplina, que no tienen organización, que no tienen orden, que ellos viven como unos animalitos, que no están más que destinados, si no se hace algo por ellos, a la delincuencia, al crimen organizado, a conductas de vicio, a ser víctimas de una sociedad que también les ha descuidado terriblemente. Entonces, los niños tienen que escuchar, los niños de la iglesia, que hay niños que no viven en las condiciones como ellos viven en familias cristianas, en hogares temerosos de Dios, que vienen a escuchar la palabra de Dios. Hay niños que no saben eso, y que hay un choque muy fuerte en sus vidas cuando ellos reciben la palabra, porque lo ven idealizado ese mundo y les parece que es demasiado bueno para poder creerlo. Inclusive que no han recibido afecto, cariño, amor, atención. Cuando nosotros llegamos a las primeras colonias de la ciudad, de las orillas de la ciudad, para trabajar con los niños, muchos niños eran renuentes al afecto, niños que no se dejaban abrazar, porque no fueron afectivos con ellos, porque fueron violentados, porque fueron abusados, porque recibieron sufrimiento, dolor, porque se sentían avergonzados, indignos, porque no hay una autoestima sana en ellos. Inclusive las maestras que empezaron a trabajar con ellos de nuestra iglesia, en los primeros tiempos quisieron renunciar, no ir, porque les decían maldiciones, porque se portaban mal, porque eran totalmente opuestos a los niños con los que trabajaban en la iglesia. Y la primera vez que llevamos a un niño rebeldes a la iglesia y se confrontaron con los niños de la iglesia, hubo una revolución. Tremendo, sí, hubo conatos de pleito, hubo diferencias, hubo situaciones, pero tenemos una tarea que el Señor nos ha dejado muy importante. La Gran Comisión abarca a nuestros niños del mundo, no solamente a los niños dentro de la iglesia. Y de hacer discípulos a todas las naciones, y los discípulos también son los niños. Amén. Y todas las naciones abarca todas las etnias, todos los lugares donde podemos estar. Y hay una importancia fundamental para Dios, los niños. En el contexto del primer siglo, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, los niños no tenían valor, al igual que las mujeres. Y el Señor les dio ese valor a la mujer y a los niños. El Señor hizo una clara distinción en el sentido del valor que tenían los niños. Inclusive los discípulos no los estimaban como debían estimarlos, y en alguna ocasión quisieron inclusive alejarlos del Señor y correrlos. Y el Señor les dijo, no hagan eso, no se los impidan, déjenlos venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, la iglesia puede estar cometiendo un pecado,
cuando no tiene una atención espiritual a los niños del mundo. Los niños de la iglesia, aquí los tenemos. Y también es una tarea fundamental de trabajar con ellos para que cuando crezcan y estén en su adolescencia, en su juventud, no haya sido solamente una información en su cabeza y luego las teorías del mundo, de la escuela, de la universidad, de la secundaria, de la prepa, los alejen, sin una formación. Pero eso ya es tarea de aquí mismo dentro de la iglesia. Pero a los niños del mundo tenemos que tener un plan para ellos. Tenemos que hacer algo para ellos. Tenemos que movernos de la zona del confort, de la zona de la comodidad, de lo que a lo mejor nunca estábamos dispuestos a hacer, para empezar a hacerlo e ir a donde están ellos. Porque por ellos también murió Cristo Jesús, ¿no es así? Amén. Hoy quiero compartir sobre la importancia de una iglesia para niños. El plantar iglesias infantiles o ministerios de niños es muy importante. Es una forma en que también nosotros obedecemos a la gran comisión. Quiero decirles que yo también en su momento no era todo mi interés en mi ministerio pastoral los niños. Sí los teníamos en la iglesia, por las familias que llegan, por la gente que evangelizamos, adultos, pero no había un interés marcado hacia ellos. Y empezamos a ser inquietados por el Señor a través de la necesidad que vemos en el mundo y a través también de la formación de nuestra preparación teológica en los seminarios, y trabajé sobre una tesis: cómo plantar iglesias infantiles en la ciudad de Matamoros con el método del apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Y esa fue mi tesis que escribí como un libro. Y dije, no solamente la voy a tener como un conocimiento, como una investigación, sino voy a hacer una realidad y vamos a poner en práctica este trabajo. Y empezamos a abrir iglesias para niños. Gloria al Señor. Ahora tenemos 4 iglesias para niños, donde un grupo de hermanos y hermanas trabajan diferentes días a la semana con ellos, con toda una estructura, con toda una estrategia, con todo un plan, con todo un equipo, con toda una forma de preparación y capacitación. Y a través de los niños, que creen, también estamos captando a las familias de ellos, porque ellos se están convirtiendo en los evangelizadores que nosotros estamos preparando, donde nosotros no podemos llegar a esos hogares. Ellos están llevando la palabra. Y ya tenemos captada gente adulta por parte de los niños. Es una bendición esto. Entonces, Jesús no solo envía el evangelio a las personas adultas. Él desea que también los niños, en responsabilidad moral, puedan conocerle. ¿Qué es un niño en responsabilidad moral? Un niño que ya sabe distinguir entre el bien y el mal. Si yo le hablo a este niño, ¿cuál es tu nombre? Elías. Y le digo, Elías, ven y mete tu manita abajo de la llanta porque le voy a dar para machucarla. ¿Qué va a decir Elías? Que no, claro que no, porque él sabe distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Pero de los bebés que sacaron, ellos no saben nada, ellos son de Dios. Ellos son de Dios, por ellos no nos preocupamos ahorita. Pero si uno de los niños, si Elías se muere sin tener a Cristo en su corazón, ¿a dónde cree que va Elías? Al infierno. ¿Y tú ya tienes a Cristo en tu corazón? Amén, entonces tú ya vas al cielo. Pero no queremos que te vayas todavía. Entonces, los niños necesitan la salvación, al igual que los adultos. Cuando tienen ya responsabilidad moral, cuando saben distinguir entre el bien y el mal, cuando saben diferenciar qué es bueno y qué es malo para ellos. Entonces, tenemos una población mundial de cerca de 6,000 millones de habitantes en el mundo. Y 1/3 de esos habitantes no han sido alcanzados para Cristo. Y en esa población están cerca de 2,000 millones de personas que solamente han sido alcanzados para Cristo. Y todo el resto no han sido alcanzados.
entonces en ese grupo hay millones y millones de niños que necesitan la salvación, al igual que los adultos. Y que la iglesia, si no hace absolutamente nada por alcanzarlos también, estamos nosotros cometiendo un quebrantamiento al mandamiento de ir y predicar el evangelio a estos niños también. Entonces, hoy es nuestro compromiso, hoy es nuestra responsabilidad, hoy es el momento en el cual como iglesia podemos hacer algo por ellos. La población infantil está muy descuidada por la iglesia y muy dañada por la sociedad de este mundo. Y es importante tomar con mucha seriedad la salvación de los niños. Debemos entender que los niños son el futuro de nuestra iglesia y de nuestra sociedad. El Señor mostró una parábola de un hombre que tenía una viña y fue a contratar a trabajadores para que vinieran a su viña. Y algunos los contrató a las 6 de la mañana, a otros a las 9, a otros a mediodía, a otros a las 3 y a otras casi a las 6 terminándose el día de trabajo. Y con todos convino que les iba a pagar lo mismo. Ahora vamos a darle un poco de interpretación a esto. Son las diferentes etapas en las que el Señor nos llama a la salvación. Esta parábola. A uno los llama a las 6 de la mañana cuando son los niños. A otros cuando son adolescentes. A otros cuando son jóvenes. A otros cuando son adultos. Y a otros cuando ya son ancianos. A todos les paga la misma salvación. Pero les voy a decir algo importante. Discúlpenme los hermanos de la tercera edad que se han convertido en estos últimos tiempos. Qué bueno, bendito sea el Señor por ustedes. Pero ustedes ya no tienen la fuerza. Ya no tienen la visión. Ustedes ya no se pueden convertir en unos misioneros que vayan al mundo a predicar. Pero si un niño se convierte a su tierna edad, en su pequeña infancia, y es un niño que lo podemos preparar, capacitar, que en vez de poner sus manos en las drogas o en las armas, le ponemos una Biblia y le ponemos a Cristo en su corazón, es toda una vida que va a servir a Dios. Es toda una vida que va a tener potencial y capacidad para hacer cosas maravillosas para el reino de Dios. ¿Lo creemos? Amén. Entonces, ganar un niño es ganar toda una vida. Ganar todo un ser que está dispuesto con todo para poder servirle al Señor. Dios desea que todos sean salvos, dice 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos sean salvos, entre ellos los niños, que conozcan la verdad y que vengan al conocimiento de Dios. El Señor mismo dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 18, versículo 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Es decir, Dios nunca va a querer que se vaya al infierno niño. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. Y si dentro de la iglesia, nuestros niños que vienen, no solamente tenemos que entretenerlos o enseñarles una lección nada más de información, tenemos que cerciorarnos de que ellos hayan entregado su corazón a Jesucristo. Usted como padre, como madre, tiene que cerciorarse de que ellos sean salvos para la honra y la gloria del Señor. Amén. Así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Sin duda alguna, estas palabras reflejan el interés y la importancia que debemos dar a la salvación de los niños para que estos lleguen a ser futuros siervos y siervas de Dios. Quiero compartir 3 razones fundamentales para plantar una iglesia para niños, para desarrollar un ministerio infantil, para abrir una iglesia en algún lugar para nuestros pequeños. En primer lugar, una de las razones es que dentro del sistema familiar en el que vivimos y aún de las mismas iglesias hay un descuido profundo por nuestros niños.
no estamos enfocándonos y encaminándonos a la salvación del alma de ellos. El abandono familiar, el divorcio, los hogares disfuncionales están afectando la población infantil. Hay niños que están siendo reclutados por el crimen organizado, que son empleados como vigilantes, como vendedores de drogas, entre otros peligros en los que están expuestos los niños. Son redes de pornografía infantil, los robos, secuestros, abuso infantil. Los niños están siendo objeto de una sociedad pervertida y mala que les está conduciendo a la perdición. Y podríamos añadir la indiferencia de la iglesia, que no está haciendo mucho por ellos. Por eso la importancia de abrir una iglesia para niños el día de hoy. La conducta de ellos, el comportamiento, la forma en la que viven, las condiciones terribles en las que están. Necesitamos pararnos en la brecha y abrir estos ministerios, porque no es la voluntad de Dios, vuestro Padre Celestial, que se pierda uno de estos pequeños. Se cree en la historia de la iglesia que aquel niño que Jesucristo mandó llamar para dar el ejemplo de los discípulos sobre ellos, sobre los niños, sobre la salvación de los niños, era Ignacio de Antioquía, uno de los padres de la iglesia. Dentro de la historia de la iglesia, después de los apóstoles, hubo un tiempo que se llamó la era patrística, la era de los padres. Y de los personajes de la era de los padres, se cree que ese niño que el Señor tomó entre sus manos para ejemplificarlo fue Ignacio de Antioquía. Un gran líder, un gran pastor, un obispo de las iglesias de aquel tiempo, que ya estaban siendo influidos en ese tiempo. ¿Recuerdan a Timoteo? Amén. ¿Cómo fue instruido por su mamá y por su abuela? Y cómo desde niño conoció las Sagradas Escrituras y fue instruido en esto, tenía la salvación y se convirtió en ¿qué? En un pastor de una de las iglesias más grandes del primer siglo, la iglesia en Éfeso. La Biblia dice: vengan a mí los que, vengan los niños, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. En segundo lugar, ¿por qué necesitamos una iglesia para niños? Porque el mundo está perdido, incluyendo los niños en edad de responsabilidad moral. ¿No sería triste y lamentable cuando un niño muere, que ya sabía diferenciar entre el bien y el mal, que no tuvo a Cristo y se vaya al infierno? Es doloroso, es triste. Nos causaría indignación y vergüenza no haber hecho absolutamente nada por ellos. Aproveche las oportunidades para evangelizarlos, aproveche las oportunidades para involucrarse en un ministerio infantil, aproveche las oportunidades para servir dentro del ministerio de los niños. Si esta iglesia está teniendo este interés, vamos a darles herramientas para que ustedes puedan hacer más de lo que han hecho para este trabajo de los niños. El mundo está perdido, incluyendo los niños, en esta responsabilidad moral. Cuando tienen conciencia del bien y del mal, y si no se arrepienten, van directo al infierno. Cristo puede transformar la vida con su evangelio a cualquier persona, incluyendo a los niños. Y hay razones fundamentales: los niños son más sensibles. Me tocó en un avión poder evangelizar a un niño con el cual más me tocó. Sus padres iban adelante, eran muy cholos, y él venía sentado, le tocó sentarse conmigo. Dios lo puso a mi alcance y usé el libro Sin Palabras del Ministerio Infantil, el libro de colores que representa cada estado de la condición espiritual del hombre. El negro es pecado, y lo hice porque él iba vestido como un futbolista que tenía de alguna manera todos los colores, y me introduje en la plática diciendo: ¿te gusta el fútbol? Tienes un uniforme muy bonito, ¿sabes lo que significa cada color de lo que tú tienes en tu traje? Y le empecé a predicar el evangelio de una manera tan sencilla, con los colores de su uniforme, y de pronto ese niño estaba con su cabeza agachadita recibiendo a Cristo en su corazón. Amén.
Son oportunidades maravillosas que el Señor nos da. ¿Qué tal si se cae el avión? El pastor se va al cielo y el niño se va al infierno. Por no haber aprovechado la oportunidad, y el Señor me reclame allá y me diga: tuviste la oportunidad de haberle dicho de mí, de mi amor, haberle compartido la palabra y no lo hiciste. Tenemos que dejar de ser indiferentes a las necesidades humanas de los niños. Cristo puede transformar cualquier vida y el deseo de Dios es que vivan en el cielo con Él. Me encanta este pasaje, Zacarías 8:5. Vamos a la Biblia. Si alguien lo encuentra, léalo por favor. Léalo, hermana, por favor. Dice: las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Las calles de Jerusalén estarán, en algunas traducciones dice, de niños y de niñas que jugarán en ellas. Las calles de Jerusalén, ¿cuál Jerusalén? La Jerusalén celestial. Tiene que estar llena de los niños. Ellos son los que perfeccionan la alabanza. Entonces, hermanos, dice, las calles de Jerusalén estarán llenas de niños y de niñas. Y dice el profeta Joel: en aquel tiempo derramaré mi espíritu ¿sobre quién? Sobre los niños también. ¿Y cómo va a ser ese derramamiento del espíritu en los niños? Cuando reciban a Cristo, cuando hay alguien que se ponga en su camino y les hable del Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los que le deben hablar? Nosotros, la iglesia, los que hemos tenido nuestro encuentro personal con Jesucristo. Esa es nuestra gran tarea. Que ninguno de estos pequeños se pierda, que todos vengan a la salvación. Y hay una tercera razón por la cual tenemos que compartir este ministerio infantil o la importancia de una iglesia para niños. Dios quiere tener una relación personal con los niños, así como lo tiene con los adultos, con los niños. Dios nos llama para estar con Él. Dice que cuando llamó a sus apóstoles, la primera cosa para la cual los llamó es para que estuvieran con Él. Luego para enviarlos a predicar. Luego para sanar enfermedades y echar fuera demonios. La primera cosa para la cual Dios nos llama a la salvación es para estar con Él. Y los niños necesitan tener un encuentro personal con el Señor. Y nosotros no sabemos lo que el Señor puede hacer en la vida de una persona, de un niño, en el futuro. Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, él fue convertido cuando era un niño, un adolescente. Y él llegó a una iglesia en Rochester, en Inglaterra, en un tiempo de frío tremendo. Y solamente había unos 12 o 13 personas ahí. Es más, el pastor no había ido ese día al culto. Y el diácono que estaba ahí, los hermanos dijeron: hermano, no podemos dejar de tener nuestro culto. Hay un invitado, hay un niño. Predique, pero yo nunca he predicado, dijo el diácono. Pues algo le tiene que dar el Señor, algo que haya leído o que haya escuchado de nuestro pastor. Y ya tímidamente buscó en la Biblia y encontró Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Abrió su Biblia, leyó el versículo y se dirigió al niño y le dijo: niño, mira a Dios y sé salvo. Pasaron los años y en un gran estadio multitudinario, mucha gente escuchando a este predicador, y él dijo: yo fui aquel niño que escuché aquel mensaje en aquella fría mañana de domingo y abrí mi corazón, y ahora miren lo que Dios ha hecho conmigo. Carlos Spurgeon, un niño que no pasó desapercibido por la palabra de Dios y que alguien se atrevió a poder compartirle de Cristo. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a compartir la palabra del Señor a un niño? ¿Cuántos tendríamos la bendición de conducir a los pies de Cristo a un niño? Haga un compromiso con el Señor. El Señor quiere que ellos también estén con Él.
Los niños son fáciles de creer en el amor de Dios y también creen en el sacrificio de Cristo. Si les decimos que serán limpiados de sus pecados, ellos lo creerán y lo aceptarán. Su pureza, su sencillez los lleva a tener fe en Jesús y a creer con más facilidad. Los adultos somos más duros, somos más difíciles de creer, ponemos muchos obstáculos, tenemos muchos impedimentos, muchas barreras, cuestionamos mucho. Un niño es tan limpio y tan puro en su corazón cuando escucha el evangelio de lo que Cristo hizo por él, que con facilidad le puede abrir su corazón. Es difícil que un niño se resista al evangelio. Y cuando se lo mostramos con nuestro amor, con nuestro cariño, con nuestra atención, ellos se van a dar cuenta que es cierto lo de Dios, porque ven nuestro cariño y nuestro amor por ellos. Se dice de Nikita Khrushchev, un ministro ruso de hace algunos años atrás, que él declaró anticonstitucional a Rusia cuando él llegó a presidente, porque cuando era niño una maestra de escuela dominical lo maltrató. Le dañó su corazón. Por eso la gente que servimos hacia los niños o que vamos a trabajar con los niños, debemos tener amor, mucho amor por ellos, paciencia, comprensión, recursos de conocimiento, saber cómo tratarlos con ellos, cómo presentarles la palabra a su nivel, no como lo hacemos con los adultos, con palabras, sino con recursos, con escenografías, con coreografías, con juegos, con bailes, con tantas cosas. Tenemos que mover todo ese aparato dentro de la iglesia. Entonces dice la Biblia en Mateo 18:3 que si no nos volvemos y nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Cuando un niño se salva, se le impide toda una vida de pecado. Cuando se salva un niño, se salva toda una vida. ¿Quién puede valorar el potencial de un niño? El niño, después de ser salvo, lleva a otros a que sean salvos. Nosotros hemos tenido en la iglesia niños que se han convertido y que luego han traído a su familia. Tenemos una hermana que es diaconisa ya de muchos años en la iglesia, que por sus niñas llegó a la iglesia. Cuando ella los mandaba y ellos recibieron a Cristo, son estas niñas, y luego la mamá les preguntaba, ¿qué hacen ahí en la iglesia? Como ella tenía una tienda, no tenía aparentemente el tiempo, pero dice, yo le cuestionaba todo, ¿qué hiciste? ¿Qué te dijeron? Y ella le empezó a decir, y esta hermana, en medio de una necesidad, entonces pudo conectarse con el Señor, y a través de las palabras que recibió de sus hijas, el Señor le encaminó a la salvación. Y eres una mujer fiel dentro de la iglesia. Mire lo que puede hacer la vida de un niño, de una niña. Tenemos como ejemplos de niños que se convirtieron a Timoteo, Juan Marcos. Juan Marcos fue un niño que se convirtió a Cristo en el ministerio apostólico. Pedro y Juan iban mucho a la casa de la mamá de Juan Marcos. Ahí hacían cultos, ahí tenían células y el niño escuchaba. Y él recibió a Cristo. Juan Marcos es el mismo que se le regresó a Pablo. Y que Pablo se enojó y dijo, no te vuelvo a llevar. Y que luego ya en su tiempo de casi de partida, Pablo dice, tráigamelo porque me es útil ahora al ministerio. Ya aquel Juan Marcos era diferente. Fue un escritor, un evangelista, un discípulo del Señor, un hombre que sirvió de una manera muy hermosa en el reino de Dios. ¿Para qué trabajar con niños? Cada iglesia local, cada femenil, cada hermana, cada hermano tenemos la obligación y la responsabilidad de trabajar en esta misión de llevar el evangelio a toda criatura. No guardemos el pan de vida solamente para nosotros. No guardemos el pan solamente para los adultos. Los niños están necesitados de la salvación y de la vida eterna. Y la iglesia tiene que poner elementos para alcanzarlos, recursos para alcanzarlos. Yo les voy a compartir después de esas 3 razones fundamentales para poder iniciar una iglesia, la importancia de esta iglesia infantil, cómo iniciarla. En primer lugar, tenemos que desarrollar una nueva visión hacia ellos. Si habíamos dejado de trabajar con ellos, por la razón que sea, vamos a conectarnos nuevamente. No solamente los de adentro, vamos hacia los de afuera.
Ahorita nosotros estamos en el mes de febrero, ya en este mes prácticamente vamos a plantar una iglesia, otra iglesia infantil de los niños migrantes. Hay 600 familias ahí. Yo no tenía planeado trabajar con los migrantes, porque ahí está un pastor ya amigo trabajando, pero está trabajando con los adultos. Pero me busca un grupo de norteamericanos de Dallas y dice, hermano, sabemos el trabajo que usted está haciendo y queremos conjuntarnos para hacer un trabajo para los migrantes. Nosotros queremos llevar filtros de agua para cada familia, pero nosotros queremos que ustedes entren en acción si lo quieren hacer con nosotros en el trabajo espiritual. ¿Ok? Entonces, hay muchos niños, 600 familias. Entonces, ya estamos formando un equipo, otro equipo, dentro de la iglesia, para ir todos los sábados, o algunos sábados del mes, a trabajar con los niños migrantes para poder llevarles el evangelio. Hay que buscar oportunidades. Yo sé que es más trabajo, pero hay mucha gente dentro de la iglesia, y cuando la iglesia se mueve, Dios va a acomodar todo para que se lleve a cabo el trabajo. No piensen en lo que no se tiene, no piensen en los recursos que no hay. Si el Señor lo está mandando, Él lo va a hacer. El modelo de Jesús fue orar, dar y evangelizar. Y sabe una cosa, nunca hubo falta de algo. Siempre el Señor tuvo resultados, bendiciones, frutos en todo lo que Él hizo. Y el mismo modelo lo siguieron los apóstoles y se ha seguido a través de la historia y se han logrado cosas maravillosas. Nosotros hemos visto cosas maravillosas en nuestro trabajo con los niños. Nosotros no tenemos todos los recursos del mundo económicamente hablando para poder hacer el trabajo, pero nos hemos lanzado y Dios nos ha respaldado y estamos haciendo cosas de bendición en diferentes colonias de nuestra ciudad y ahora entre los niños migrantes, que Dios va a proveer todo eso. Y a veces me decían, pastor, ¿y de dónde va a salir esto? Pues del Señor, no es su obra. Nosotros dispongamos nuestro corazón y el Señor va a disponer sus recursos. En primer lugar, entonces, con la visión viene de Dios. Él quiere que los niños sean salvos, que se arrepientan, que conozcan a Jesús como Salvador de sus vidas. Tenemos que identificar también, después de la oración, identificar el lugar de trabajo, barrio, casa, patio, etcétera. Alguien que quiera abrir su lugar. Los lugares que hemos abierto es de hermanos que dicen, hermanos, aquí en mi barrio hay muchos niños que andan en la calle, andan hasta altas horas de la noche. Entonces, ¿qué podemos hacer? Fuimos a hacer encuestas a esas colonias, fuimos casa por casa con volantes especiales y nos llenaron. Hicimos preguntas claves, si les gustaría que nosotros pudiéramos trabajar con los niños ahí, plantar una iglesia, y les dimos todo un formato que ellos nos tenían que llenar, y nos encontramos con algo maravilloso. La mayoría de la gente decía, es algo muy bueno que ustedes quieren hacer. Aquí los niños necesitan todo esto que están hablando. Estamos en la mejor disposición de mandarles nuestros niños. Y empezamos. Hace 4 años empezamos en la ampliación Solidaridad y ahí se reúnen arriba de 50, 60 niños más quizás, en un patio de la casa de una de las hermanas. Y ahí hemos invertido para que haya un lugar, para que los niños vayan. Vimos también, por ejemplo, en esos lugares con los niños que tenían hambre. Muchos que no iban a la escuela, otros que vivían en condiciones de abandono, otros que ni registrados estaban en el gobierno. Es decir, que si se pierden o los secuestran, ¿cómo lo reclamas? Mi esposa junto con otras hermanas quisieron regularizar la situación con las madres de mujeres prostitutas, algunas de ellas, y simplemente no quisieron. Aún poniéndole nosotros todo al alcance de poder ayudarlos, porque tenemos contacto con el DIF, por el trabajo que hacemos con ellos, con otro ministerio que se llama Ruedas de Esperanza y Lentes en el Mundo Nuevo, que en marzo lo vamos a tener, y ahorita platicaba mi esposa y yo al ver a la hermana para que se acerque, tomar datos para que si quiere una silla más personalizada todavía para sus necesidades, se la podemos otorgar. Entonces, es bien importante y se abren oportunidades maravillosas para servir al Señor. Entonces la visión que viene de Dios
identificar el lugar de trabajo, la colonia, la casa, el patio, cualquier lugar, salir a evangelizar y llevar e invitar para que los niños empiecen a venir. A veces usamos lo que decía el hermano, botargas, globos, las primeras ocasiones para ir por las calles y llamar la atención y decirles lo que va a pasar, como lo que hacemos en las escuelas bíblicas de vacaciones para los niños, y los niños empiezan a seguirnos. Ahorita ellos solitos llegan ahí y hay todo un programa para ellos. Reunirlos también en un lugar, salir a invitar a las reuniones, identificar a los niños que pueden ser líderes, porque hay niños dentro de ellos que son líderes, que podemos emplearlos y darles algún tipo de trabajo, y ellos se sienten importantes, se sienten valiosos, y empiezan ellos a influir en otros y enseñarlos para que ellos enseñen. Y vemos la transformación también de ellos, cómo se va desarrollando su carácter, su vida, cómo empiezan ellos a limitarse en decir malas palabras, en exhortarse unos a otros, en venir y decir, miren, todavía está diciendo este niño, y ahora ellos están influyendo unos a otros para no permitirse las libertades que antes tenían y que nadie les ponía un alto en sus vidas. Ahora entre ellos mismos lo hacen. Enseñarles la palabra de Dios para su crecimiento espiritual, que los niños compartan a otros, su familia, amigos, vecinos en la escuela. Hay niños que están evangelizando en las escuelas, en sus salones de clase, y que no les da temor. Un niño, una maestra le dijo, no andes hablando aquí de la religión. Y dijo, ¿por qué no, si Dios es bueno? ¿Y también ama a usted? Los niños no son, los niños tienen valor y pueden compartir. Dijo, bueno, está bien, nomás ando tranquilo. Entonces, en primer lugar, con la visión. Segundo, formando un equipo misionero. Hay que buscar hermanos, hermanas con interés de servir a Dios en el área de los niños. Buscar capacitarnos cuando ya tenemos el grupo. Identificar quiénes tienen el don de la enseñanza dentro de la iglesia, que quieran estar disponibles para este servicio. Personas que estén capacitadas para evangelizar a un niño con los recursos. Hay capacitaciones como APEN, de atención para la evangelización del niño. Nosotros cada año vamos a Monterrey, a la Gran Comisión, para tomar recursos para los niños. Y tomamos de aquí y de allá. En Menora se ha enviado a un grupo grande de hermanos y de hermanas en la iglesia que han sido capacitados para el ministerio infantil. Tenemos 4 equipos y va a ser el 5º para la iglesia de los niños migrantes. Entonces hay muchas cosas que hacer todavía. Personas que sepan evangelizar a un niño, personas que sean sanas espirituales también, saber quiénes son, porque trabajar con niños también es muy riesgoso y es muy peligroso. Saber respetar a los niños. Hay niños que han sido abusados sexualmente y que ellos tienen temor de que alguien se les acerque. No invadir sus espacios personales. El tener paciencia con ellos también. El no condenarles, el no castigarles, no dándoles a lo mejor el recurso que llevamos porque en ese momento se portaron mal. Tenemos que amarlos de manera incondicional. Algunas hermanas de pronto en su desesperación dicen, no te vamos a dar de noche porque te estás portando mal. Y alguna vez yo escuché y dije, no, hágalo, déselo. ¿Cómo les vamos a mostrar nuestro amor? Tratándolos mal. Tenemos que saber de qué contexto vienen. Ellos no tienen nuestro conocimiento, ni tienen nuestra formación, ni han sido expuestos a la palabra. Ellos están viviendo en ese momento lo que ellos aprendieron de un ambiente hostil, de un ambiente agresivo, de un ambiente vulgar, de un ambiente que no hay valores para ellos, que ya están bien, son muy precoces en las cosas sexuales, que están bien despiertos. Inclusive la forma en que ven a veces a las hermanas, niños ya adolescentes que lo pueden ver con ojos de lascivia, de lujuria, porque ya han sido encaminados a eso y tenemos que ayudarlos.
a que vayan corrigiendo eso. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, no con nuestra imposición o con nuestro dominio o con nuestro autoritarismo, con amor, con atención, con paciencia. Un grupo de hermanos, hermanas, como equipo misionero, que paguen el precio del trabajo misionero, pruebas, luchas, desánimo, cansancio, enfermedades, pero que ahí están, que no quitan el dedo del renglón. Mi esposa le ha tocado estar al frente de una, bueno, ahorita ya no, ya dejó a otros líderes, porque nosotros vamos a enfocar en otro trabajo entre los migrantes, pero allá dejamos líderes, hermanas en cada lugar, que ellas ya saben lo que tienen que hacer. Ellas, dentro de estos grupos misioneros, incluyen maestros, maestras que enseñan la palabra, o los recursos para niños, otros hermanos, hermanas que se encargan de las escenografías, de hacer, porque los niños son visuales, porque los niños son interactivos. A un niño no puede tener sentado ahí a un tipo de conferencia, no, él tiene que desarrollar una interacción, ver, oler, escuchar, jugar, brincar. Hay un grupo también de coreografías, hermanas que bailan ahí con ellos, los cantos que buscamos especialmente para poder darles a través de una enseñanza. Ahorita en una de las iglesias para niños estamos enseñando sobre la igualdad de género y están tan interesados. Le están hablando las maestras sobre las cuestiones sexuales para que ellos conozcan lo que la palabra de Dios dice en cuanto a lo que están escuchando y lo que están viendo en el mundo. ¿Qué piensa Dios de dos mujeres que están en una relación, o de dos hombres, o del homosexualismo, o del lesbianismo, o de los matrimonios igualitarios? Y las maestras están también, así como es una nueva forma de enseñanza, y están muy impactadas por lo que están preguntando los niños. Ellos tienen curiosidad, quieren saber, pero digo, la palabra de Dios, los materiales que estamos utilizando, los recursos, van a ir logrando sus objetivos poco a poco. Y es un grupo que van a pagar un precio también que no es nada fácil. Que tengan preparación en ministerios infantiles, seminarios, talleres, institutos, respaldo económico. Tenemos dentro de la iglesia hermanos que no van a ese trabajo, pero que dan dinero. Abrimos la oportunidad para un fondo misionero, para las iglesias para niños, y ahí ofrendan. O hay matrimonios que dicen, nosotros cada mes vamos a dar 500 pesos, o vamos a dar 200, o 300, o 100, y ese dinero se reparte en las misiones para comprar material, para comprar el snack que se les da. A veces ya no es snack, es todo una cena o una comida que se les da, porque les damos unas galletas al principio con refresco o algo así muy ligero, pero nos damos cuenta que muchos de ellos no comen bien en su casa. Y empezamos también a hacer lo que el Señor dijo: tener ustedes de comer. No queremos asumir la paternidad de ellos, pero sí queremos que si Dios nos bendice y nos pone al alcance, darles lo mejor también. Las fiestas de Navidad, por ejemplo, en estos años, que nosotros como iglesia a lo mejor no podríamos tener el recurso para poder darle un regalo personalizado a cada uno de ellos. Cuando han conocido de este ministerio en Estados Unidos y en otros lugares, de pronto dicen, nosotros los queremos ayudar. Y el año pasado, antepasado, hubo regalos para todos personalizados, mandando la edad, la fotografía y las medidas de ellos de zapatos. Casi una inversión para cada uno de ellos de $50. Algunos hasta lloraron de dinero porque tenis nuevos que nunca habían tenido la posibilidad de comprar. Un día un hermano los llevó a todos los chiquillos a Cinépolis, a un estreno de una película para niños. Es increíble, pero algunos de ellos nunca habían ido a Plaza Fiesta. Y andaban encantados. Usted dice, ¿será posible eso? No habían tenido oportunidad de tener esos privilegios, esos beneficios, esas oportunidades, porque sus padres no tienen o viven en condiciones tan miserables. Dice, unos tenis, unos zapatos,
no lo tienen, muchos de ellos no lo tienen. Y ellos han sido bendecidos a través de lo que la iglesia está haciendo, porque otros creen en el trabajo que estamos desarrollando y les bendicen. Entonces también respaldo económico, la iglesia debe tener una partida para ese fin, personas que quieran invertir y que seamos guiados por el Espíritu de Dios para seguir haciendo más ese trabajo. Y finalmente, tener una estrategia, tener un plan, orar por este trabajo, orar por los niños, por el lugar, por el equipo misionero, por las familias, por los recursos, que Dios nos mande todo eso. En este diciembre pasado, del año pasado, no teníamos los regalos para los niños. Y un grupo de Dallas, Texas, nos mandó todos los regalos. Una caja para cada uno de ellos. 200 regalos llegaron, más los que nosotros teníamos como iglesia, y pudimos bendecir a muchos niños. A muchos niños que también ven al Señor a través de todo esto. Orar por los niños, ir a predicar y compartir la esperanza para los niños, los diferentes métodos también usar con ellos, y cómo Jesús tuvo compasión por la gente y nosotros tenemos que hacer lo mismo, dar. Dios nos dio lo mejor de él a su hijo. Dice John Piper que Dios solamente tuvo un hijo, Jesús, y ese hijo fue misionero. Ese hijo fue misionero. Entonces Dios quiere que nosotros seamos hijos misioneros en el área de los niños. Motívese, aliéntese, diga, aquí hay una mano, aquí hay un corazón para empezar a trabajar con los niños. Yo quiero hacer una diferencia con ellos, donde el Señor, si el Señor está moviendo algún corazón de alguna hermana, mi patio es grande y aquí podemos venir a trabajar. Hermano, acérquese al pastor, yo quiero abrir mi casa. Así hemos comenzado nosotros. Llevamos unas sillas y llevamos bancas, pues Dios proveerá y vamos a empezar a hacer este trabajo y va a darse cuenta de pronto cómo va a haber bendición de tantos niños. Nosotros no podemos llevar a todos los niños a la iglesia porque no caben. Si llevamos de los 4 lugares, es una locura. Aunque tenemos un templo grande, es una locura de tantos niños. Pero podemos hacer festivales para ellos, podemos hacer festividades para ellos, podemos hacer planes para ellos, podemos hacer diferentes actividades para ellos. Termino. Ya sabemos entonces acerca de lo que Dios piensa de los niños. Ahora, ¿qué queremos nosotros hacer para Dios con ellos? Ya conocimos su plan. Entonces, les hemos compartido cómo iniciar el trabajo también. ¿Quién tomará la decisión? ¿Quién dirá yo? A mí me dio mucho contentamiento y mucho gusto cuando el pastor Villarreal me dijo quisiéramos empezar a trabajar con el ministerio infantil. Y le dije, con gusto vamos y los compartimos. Y si un día algún grupo, cuando ya esté conformado, quieren ir a ver alguna presentación del trabajo que hacemos en los lugares, con todo gusto podemos planificarlo, ir y compartirles. Aunque vamos a estar en contacto para seguir enseñando algunas cosas más, todavía más personalizadas para el trabajo misionero infantil. Así es que gracias a Dios por la bendición que nos da de poder estar aquí. A mí me gustaría, antes de orar, hacer una invitación. Ya está el interés y la inquietud en la visión pastoral. Ahora, la iglesia querrá responder a esta visión, a este interés, a esta inquietud para decir, pastor, nosotros vamos a apoyarlo y vamos a sostener este ministerio. Cuando yo les presenté la primera vez, hace algunos años, a la iglesia, este plan, la iglesia dijo, adelante. Y algunos hermanos dijeron, aquí está mi mano y mi corazón. Y empezamos a hacer nuestro trabajo, que ha sido un trabajo
trabajo de bendición. Habrá alguien en este mediodía que dijera, hermano, yo quiero empezar a formar parte de esta nueva visión, de este nuevo equipo. Yo quiero prepararme y capacitarme, porque te van a preparar y te van a capacitar para esto. Yo quiero hacerlo. Dios te bendiga. Habrá alguien que pueda más que usted. Dios te bendiga. Habrá alguien más. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Miren, las manos benditas sea el Señor allá en las manos. ¿Por qué no oramos y le decimos al Señor, Señor, queremos que nos uses en este año poderosamente para traer a la población infantil? Una iglesia sin niños es una iglesia triste. En los Estados Unidos yo me han invitado a predicar en iglesias que no hay niños, que hay puros adultos. Y no subestimamos a nosotros, pero hace falta la alegría de los niños, la bendición de tenerlos, la preparación para el futuro también de nuestra iglesia. No podemos dejar la estafeta a los pastores, de decir, ya aquí dejo mi ministerio, si no hay gente preparada, si no hay quien vaya a tomar en los tiempos futuros este ministerio. Debemos pensar de manera transgeneracional, es decir, mis hijos y los hijos de mis hijos y los que vengan en esta generación y en las que vengan van a servir al Señor. Van a servir al Señor hasta que venga el Señor. No los estamos creando para el mundo, lo estamos desarrollando para Dios. Oremos. Padre Celestial, alabamos tu nombre y lo bendecimos. Y te damos muchas gracias.